El marco jurídico. Para promover la actividad económica y la prosperidad que resulta de ella, las leyes deben ser, ante todo, fiables. Si la aplicación de la ley cambia según los antojos de reyes o dictadores, las variaciones en los gobiernos democráticamente electos o los caprichos y la corrupción de los funcionarios gubernamentales, entonces los riesgos para invertir aumentan y, como consecuencia, la cantidad de inversión muy probablemente sea mucho menor que lo que las consideraciones explícitamente económicas producirían en una economía de mercado bajo un marco jurídico. Una de las ventajas más importantes que permitieron al Reino Unido del siglo XIX convertirse en la primera nación industrializada fue la fiabilidad de sus leyes. No solamente los británicos podían sentirse seguros invirtiendo en la economía de su país, sin temor a que sus ganancias fuesen confiscadas o disipadas en sobornos, o de que los contratos que hicieran fuesen cambiados o anulados por razones políticas, sino que los extranjeros también podían hacer negocios en el Reino Unido o realizar inversiones allí. Durante siglos, la reputación del derecho británico, por su fiabilidad e imparcialidad, atrajo a inversores y emprendedores de Europa continental, al igual que a inmigrantes y refugiados cualificados, quienes ayudaron a crear industrias enteras en Gran Bretaña. En resumen, desde la época medieval, cuando Gran Bretaña era una de las economías más atrasadas de Europa occidental, hasta una época posterior, cuando se convirtió en la economía más avanzada del mundo, preparando el terreno para la revolución industrial, tanto el capital físico como el capital humano de extranjeros contribuyeron a su desarrollo. También en otras partes del mundo, un marco de leyes fiables ha promovido tanto la inversión doméstica como la extranjera, al igual que ha atraído inmigrantes con habilidades que no estaban disponibles localmente. En el sudeste asiático, por ejemplo, la imposición de leyes europeas bajo los regímenes coloniales de los siglos XVIII y XIX reemplazó a los poderes de los gobernantes locales y de las tribus. Bajo estos nuevos marcos de leyes, en muchos casos uniformes a lo largo de regiones más grandes que antes, una masiva inmigración desde China y desde la India trajo a personas cuyas habilidades e iniciativas crearon nuevas industrias y transformaron las economías de los países de la región. Los inversores europeos también enviaron capital al sudeste asiático, financiando muchas de las gigantescas iniciativas en minería y transporte, que en muchos casos estaban lejos del alcance de los recursos de los inmigrantes chinos o indios, o de los de la población local. En Malaya colonial, por ejemplo, las minas de estaño y las plantaciones de caucho que proveyeron gran parte de los ingresos por exportaciones de ese país fueron financiadas con capital europeo y trabajadas por obreros de China y de la India, mientras que gran parte del comercio y de la industria local estaba en manos de los chinos, dejando a la población malaya local en un papel casi de espectadores de la modernización de su propia economía. Aunque la imparcialidad es una calidad deseable en las leyes, incluso las leyes que son discriminatorias pueden promover el desarrollo económico, si la naturaleza de la discriminación está explicada en detalle por adelantado, en lugar de tomar la forma de impredecibles decisiones corruptas y sesgadas por parte de jueces, jurados y funcionarios públicos. Los chinos e indios que se asentaron en los imperios coloniales europeos del sudeste asiático nunca tuvieron los mismos derechos de los europeos allí establecidos, ni los de la población autóctona. Aún así, cualesquiera que hayan sido los derechos que sí tenían, podían contar con ellos de manera garantizada, y por consiguiente sirvieron de base para la creación de diversos negocios chinos e indios en la región. De manera similar, en el Imperio Otomano, los cristianos y judíos no tenían los mismos derechos que los musulmanes. Pese a esto, durante los siglos más prósperos del imperio, los derechos con los que sí contaban los cristianos y los judíos eran lo suficientemente fiables para permitirles prosperar en el comercio, la industria y la banca en mayor medida que la mayoría musulmana. Además, sus actividades económicas contribuyeron a la prosperidad del Imperio Otomano en su totalidad. Se pueden contar historias similares de la minoría libanesa en África Occidental o de los indios en el Fiji colonial, al igual que otras minorías en otros países que prosperaron bajo leyes que eran fiables, incluso si no eran imparciales. La fiabilidad de la ley, conocida entre los abogados como seguridad jurídica, no es algo relacionado simplemente con el trato de la gente por parte del gobierno mismo.
Este también debe impedir que algunas personas entorpezcan a otras, para que los criminales y las turbas no hagan peligrosa la vida económica y de esta manera asfixien el desarrollo necesario para alcanzar la prosperidad. Los gobiernos difieren en la efectividad con la que pueden hacer cumplir sus leyes en general, e incluso un mismo gobierno puede hacer cumplir sus leyes más eficazmente en unos lugares que en otros. Durante siglos, en la época medieval, la región fronteriza entre los reinos de Escocia e Inglaterra no estaba controlada de forma efectiva por ninguno de los dos países, por lo que permaneció sin ley y retrasada económicamente. Las regiones montañosas han sido por lo general difíciles de controlar y vigilar, ya sea en los Balcanes, en los Apalaches en Estados Unidos o en otras regiones. De igual manera, estos lugares han tendido a sufrir retraso en su desarrollo económico y atraen a muy pocas personas y muy poco capital de afuera. Hoy en día, los barrios con altos índices de criminalidad, al igual que aquellos sometidos a un grado de vandalismo o disturbios más alto de lo normal, sufren económicamente de forma similar debido a la falta de ley y orden. Algunos negocios, simplemente, no pueden instalarse allí. Aquellos que sí lo hacen, tal vez sean menos eficaces o menos agradables que los instalados en otros barrios, donde los negocios con niveles más bajos no podrían competir. El coste de dispositivos de seguridad dentro y fuera de las tiendas, al igual que la necesidad de tener guardias de seguridad en ciertos lugares, terminan formando parte del coste del negocio y se reflejan en los altos precios de los bienes y servicios comprados por las personas que viven en esas áreas, incluso cuando la mayoría de ellas no son criminales y pueden darse el lujo de pagar los costes extras creados por aquellos que sí lo son.